Este programa se llama el regenerador de disco duro o rígido. Ahora bien, como se sabe, un simple ordenador, tanto portátil o estable, tienen un disco duro. Y con el transcurso del tiempo se va dañando el disco rígido por los siguientes casos, punto y aparte. Por el uso extremo, por lo que con el tiempo se va generando un daño físico en el clúster del sistema de búsqueda de dichos archivos, como se le llama a los sectores de lectura. Otra causa muy lógica, los virus en general, y por último cuando hacemos particiones para instalar diferentes sistemas operativos dentro de un solo disco duro y no se reparan esas divisiones dentro de la superficie del disco. Todo eso influye a que tu disco duro se haga caca. Y así comprar otro disco duro nuevo. Y además esta herramienta no solo aplica para los usuarios de Windows, sino en otros sistemas operativos en general. Antes que prosiga con este tutorial, que les quede claro de una vez, que los pasos a mostrarse a continuación son muy parecidos a como es la instalación de un sistema operativo a una computadora, ya que la reparación física hacia un disco duro tiene que hacerse a través desde el programa MS2, cosa que el analizador de disco duro que proviene de Windows no puede reparar perfectamente y adecuadamente. Ahora bien, y si tú no sabes los pasos a realizar una instalación de un sistema operativo, es mejor que no intentes realizar la reparación sin ayuda de alguien con el conocimiento y experiencia de programación de computadoras, porque lógicamente si tú lo intentas hacer tú solo, no vas a entender absolutamente nada de lo que estoy hablando, y a la vez, vas a arruinar tu máquina, y yo no respondo de malos entendidos, y ni mucho menos de máquinas chingadas por inútiles. Pero si de lo contrario sabes a lo que me refiero, dejemos de hablar tanto y prosigamos con el resto del video y del tutorial. Vaya, todo lo que tengo que hacer para explicarles todo. Bien, para comenzar, tendremos que ir al sitio web al que está en la descripción de este video. Y desde allí, obviamente lo descargamos. Que les quede claro que este programa es la versión completa. Es decir, es legítimo, completo y gratis. Así que no estén con mierdas. Después ya que se descargó el archivo, ustedes verán que es una imagen exacta del programa en general y que está guardada en un disco compacto. Y lo verán de la siguiente forma. Ahora bien, ya que tienen el archivo, ustedes necesitarán abrir la imagen del disco compacto, como por ejemplo, el más básico, Nero, o Malikisu, o como también Alcohol 120, cualquiera de esos programas puede abrirla. Pero en este caso verán que usaré a Nero como un programa muy básico para guardar la información legítima en un disco compacto. Otra cosa que ustedes pueden hacer es utilizar mini discos como una segunda opción en la copia de la información en el disco compacto. Después seleccionamos una velocidad de grabación muy adecuada, ideal para sistemas operativos, como puede ser mínimo de 8x a 22x de velocidad como máximo de grabación dentro de la configuración del grabador. Ahora que tenemos la información guardada, vamos a revisar los archivos que contiene el disco compacto. Sí, ustedes verán un simple documento de texto, en la cual podrán leer lo siguiente. Por favor reinicie su computadora a través de este disco compacto, y no a través de su disco duro, conste que esta es la única forma en que ustedes regenerarán su disco duro para otros subdichos sistemas operativos en general. Y bueno, reiniciamos el ordenador. Para comenzar la regeneración del disco duro. Bueno, primero dejaremos el disco compacto dentro del lector de discos ópticos. Ya que la computadora está apagada, la vamos a encender de regreso. Ahora bien, lo que viene a continuación lo hace un poco complejo para principiantes, y muy fácil para otros que ya tienen el conocimiento de este tipo de programa. Ya que la computadora se inició, vamos a presionar el botón de menú de arranque. Generalmente en las computadoras de la marca Dell se presiona el botón F12. En otras se presiona o bien salir o escape, como son las computadoras HP. Ahora ya que presionaste el botón de F12, el siguiente paso es seleccionar el dispositivo donde se encuentra el disco del regenerador de disco duro o el CD-ROM primario. Ahora que seleccionaste el dispositivo, bueno, el programa del regenerador comenzará a cargar y explicaré los pasos en un momento de cómo funciona. Que ya les digo que este tipo de análisis es cosa que estará de hacerlo muy rápido, ya que cuando enciendes la máquina solo te dará a lo mucho 5 segundos esta pantalla de la configuración, y si no lo haces bien tendrás que reiniciar tu computadora y hacerlo de nuevo.
Es decir, tendrás que ser muy rápido y hábil al presionar dicho botón. Este dato es muy importante, ya que hay otros tipos de ordenadores que no suele aparecer esas dos funciones. Uno es el arrancar desde un dispositivo boot mínimo que se activa con el botón F12 del teclado y la otra es el SERAC que se activa con F2. Porque es muy simple, son diferentes fabricantes y en algunos casos ya está configurado oculto y automáticamente desde la configuración de la BIOS de la computadora. Pero por si algún caso no aparece el reinicio desde el disco compacto, dichas opciones tendrán que configurar el arranque de dispositivos manualmente desde la BIOS. Es decir que tendrán que meterse y reconfigurarlo por ustedes mismos, como por ejemplo en este caso, tendríamos que presionar F2 para ir al ajuste de la BIOS o SERAC. Y bueno, después seleccionamos una opción que se llama secuencia de arranque, o boot sequence. Y de allí configuramos los dispositivos de arranque de forma ascendente a descendente. Ustedes lo podrán configurar de esta forma, muy simple para que tengan mejores resultados. Dejen como dispositivo de búsqueda primario el lector de discos ópticos, o conocido como CD-ROM. Como un secundario al disco duro, donde está el sistema operativo. Y por último la disquetera de 1.44. Los demás los pueden colocar como ustedes gusten, siendo como los dispositivos esclavos dentro de la tabla madre de sus ordenadores. Ahora guardan la configuración que hicieron dentro de la BIOS y después salen de la misma. Y ahora reinicien el sistema y ahora sí ya está la máquina lista para iniciar a través del disco compacto. Wow, es bastante lo que se debe de hacer y como de conocer un poco la informática. Y como les dije anteriormente, si sabes de lo que hablé, haz cuenta y caso que no tendrás ningún problema. Pero si no entendiste nada, mejor ni lo intentes. Porque si lo haces sin conocimiento de lo que he dicho, vas a desconfigurar la BIOS. Y no volverás a usar tu ordenador. Ah, pero eso no significa que no has borrado nada ni formateado tu disco duro, solo lo que sucede en la mayoría de estos casos es una desconfiguración de la BIOS. Y si quieres volver a resetear la BIOS, intenta entrar y buscar una opción que se llama ajustar la configuración de fábrica, la seleccionas y guardas la configuración actual. Y después sales de la BIOS. Y allí tu máquina se restablecerá como de fábrica. Oh, por cierto, casi lo olvidaba. Si por algún caso intentas entrar a la BIOS, y por algún efecto y causa te topas con esta reverendísima cagada de la BIOS, está protegida por una contraseña, tranquilo. Que para resetear ese código lo puedes hacer así de simple. Desconecta la corriente alterna del CPU, abre tu ordenador y trata de buscar esta batería que está implantada en la tabla madre. Esta simple batería mantiene guardada tanto la configuración de la BIOS, como también la contraseña para entrar a la misma. Ya que la encontraste, ahora remueve la batería por un minuto y luego vuélvela a colocar, ya está reseteada la contraseña, es más ya no aparecerá el cuadro de introducir código. Y conste que esto también funciona tanto como a las computadoras portátiles como también a las estables. Y así simplemente entrarás a la BIOS. Ahora bien, ya sabiendo todo lo que les dije, reinicien su ordenador y a regenerar los daños físicos de tu disco duro con el programa, y ahora vamos a proseguir con el tutorial, que está bastante fácil para mí. Bueno, en vista que he hablado mucho en este tutorial, voy a dar muchos créditos a Curiosilla en esta ocasión. Así que ella les explicará el resto de este tutorial. Bueno, generalmente yo no hago videos tutoriales. Pero en esta ocasión, les explicaré el resto del programa del regenerador de discos rígidos, a petición de Astaroth. Bueno, sigamos con el programa a continuación. Ahora bien, ya que está bien configurada la BIOS como se debe, encendemos el ordenador, presionamos el botón de arranque desde el disco compacto, y por último seleccionamos el dispositivo de lector óptico primario. Ya realizado todo, el programa que está en el disco comenzará a iniciar de la siguiente manera en sus ordenadores. Tranquilos, todo esto es normal. Y lo verán así, de esta siguiente forma. Ya que se mostró el menú principal del programa del regenerador, veremos lo que puede realizar el programa.
Permite reparar los malos sectores en un disco dañado, sin perder la información existente. Y puede usarse en diferentes tipos de discos con el formato FAT, como también NTFS y otros tipos de formatos. Y además también funciona en discos que aún no han sido formateados. Después seleccionaremos cuál disco se analizará, siguiendo su número de la izquierda, y además veremos cuántos discos duros se han detectado en tu ordenador. En este caso solo veremos un disco de 20 GB. Siguientemente, presionamos cualquier botón del teclado para iniciar, o Escape, para salir del programa, o por si hay más discos seleccionaremos el número que aparecerá a su izquierda, del dicho disco, a analizar. Ahora bien, ya seleccionado el disco en este caso de 20 GB, y además aparecerá el total de sectores que lo compone y más el tipo de disco duro a reparar, y después veremos lo siguiente. En el número 1, la opción de analizar y reparar. Número 2, es analizar, pero no reparar, solo mostrar los sectores malos. Y el número 3, que es regenerar todos los sectores en el rango, aunque no estén malos. Ahora bien, en los corchetes, escribiremos con el teclado el número de la opción que se desee para el tipo de regeneración que se mostró anteriormente. Yo en este ejemplo, presiono el botón 1. Ahora ya seleccionado el disco de 20 GB, con su número total de sectores, y más el tipo de disco duro, iniciaremos de cualquier sector la reparación. En este caso dejaremos el número 0, para que inicie desde allí el proceso de la reparación de sectores del disco rígido. Entonces presionaremos en este caso el número 0, seguidamente con el botón más importante que es la letra M, que significa megabit. Y aparecerá en la pantalla las letras juntas, MB, más el número que se escribió, que fue 0. Y ya hecho eso, se presiona Enter o Entrar. Y veremos cómo el programa comienza a regenerar el disco duro. En este caso veremos cómo el programa se está regenerando, y después veremos el total de cuántos errores fueron encontrados y cuántos fueron regenerados según su área de su disco rígido. Además, en el cuadro de la parte de arriba veremos el tiempo que inició el programa a regenerar, y como también en cuánto tiempo va a finalizar el proceso de regeneración del disco. Y por último veremos el resumen actual del disco cuando se está analizando y reparando, donde les mostrará en dónde están los sectores que fueron dañados y reparados, es decir, el estado actual del disco duro. No se les olvide dejar que termine el proceso hasta el 100%. Ahora bien, voy a cancelar el proceso, porque este disco ya fue analizado y regenerado. Y además recuerden que dependiendo de la cantidad de memoria que tiene cada disco duro, entre más memoria contiene, así será el tiempo a tomarse para la reparación de los sectores malos. Y cuando termine el análisis, ustedes verán un gran cuadro blanco, que significa lo que está bueno, y lo que estuvo defectuoso, y de lo que se regeneró. Pero en este caso, como el análisis fue cancelado, solo aparece un cuadro pequeño en color blanco. Pero bueno, para no hablar más, la estadística total les mostrará y detallará en general la regeneración en total de tu disco duro. Y por si algún caso tienes la versión de prueba, solo te regenerará el primer daño físico encontrado y no su totalidad. Pero como nosotros se lo estamos regalando la versión completa, no tienen que preocuparse de nada. Ahora bien, si tienes dudas de este programa, puedes ir a su página web, que está en la descripción de este vídeo, para más detalles. Bueno, ahora para salir del programa y reiniciar su computadora ya regenerada, lo que se va a hacer es muy simple. Primero, retirar el disco del lector óptico, y brevemente presionaremos los siguientes botones: Control, más, Alt, más, suprimir, o Delete. Con este tutorial terminamos este vídeo, espero que les habrá servido de ayuda este tutorial, gracias por verlo, saludos a todos.